Hola, somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Tlalpan. Nosotros les hablaremos acerca de los osciladores controlados por voltaje y lazo de amarre de fase. Esto es de la materia circuitos eléctricos y electrónicos. Oscilación. La oscilación es el proceso mediante el cual un sistema electrónico genera una señal periódica. En el caso de los osciladores controladores por voltaje, la oscilación se logra mediante la realimentación positiva de una parte de la señal de salida al circuito de entrada, lo que crea un ciclo de retroalimentación que mantiene la señal de salida constante. Los osciladores controlados por voltaje son dispositivos electrónicos que generan señales periódicas de alta precisión en función de voltaje de control. Estas señales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en la que se requiere una frecuencia estable y precisa. Tipos de osciladores controlados por voltaje. En cuanto a los tipos más comunes de osciladores controlados por voltaje, tenemos tres principales. Los osciladores VCO, que significa osciladores controlados por voltaje, que es un circuito que genera una señal sinusoidal de frecuencia variable en función de la tensión de entrada. En cuanto a los VCXO, en este caso son osciladores controlados por voltaje y desplazamiento. Es un tipo de VCO que tiene un circuito de desplazamiento de frecuencia incorporado. En cuanto a los VSTCXO, que significan oscilador controlado por voltaje y temperatura. Este es un tipo que tiene un circuito de compensación de temperatura incorporado, es decir, que ya se encuentra dentro de él y al utilizarlo, pues básicamente ya va a ser como que un dato extra que nos va a dar sobre la temperatura. En cuanto a las aplicaciones de los osciladores controlados por voltaje, como algunas de las más comunes serán las comunicaciones inalámbricas, los sistemas de navegación y la instrumentación y medición. Ventajas y desventajas de los osciladores. Ventajas. 1. Estabilidad de frecuencia. La mayor ventaja es su estabilidad de frecuencia. Resiste a cambios de temperatura y la tensión. 2. Frecuencia ajustable. La frecuencia de oscilación se puede ajustar con precisión cambiando los valores de los componentes. 3. Aplicación versátil. Puede ser utilizados con una variedad de aplicaciones, desde sistemas de comunicación hasta dispositivos de consumo. Desventajas. 1. Complejidad. La estructura puede ser más compleja en comparación con otros osciladores, lo que aumenta el costo de fabricación. 2. Sensibilidad a la calidad de los componentes. La elección de componente de baja calidad puede afectar negativamente la estabilidad y rendimiento del oscilador. Funcionamiento del lazo de amarre de fase. El lazo de amarre de fase es un sistema de control que compara la fase de referencia generada por un oscilador de referencia de alta estabilidad con la fase de salida del oscilador controlado por un voltaje. Si se detecta una diferencia de fase y el lazo que ajusta el voltaje de control para corregir la desviación y mantener la salida de dicha fase y estable. El uso del PLL ofrece varios beneficios. Por un lado, proporciona una manera eficaz de generar señales de frecuencia variable que son coherentes en fase con la señal de entrada. Además, los PLL pueden bloquear rápidamente una nueva frecuencia de entrada, lo cual es especialmente útil en aplicaciones como la modulación de frecuencia. Por otro lado, puedo decirles que el PLL también tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, su rango de funcionamiento puede ser limitado y puede ser suspendible al ruido de fase. Además, el tiempo que tarda el PLL en bloquearse a la señal de entrada, o sea, esto quiere decir como el tiempo de adquisición, puede ser un factor limitante en algunas aplicaciones. Conclusión. Los osciladores controlados por voltaje junto con el lazo de amarre de fase desempeñan un papel crucial
en la generación de señales estables y precisas en diversas aplicaciones. Su capacidad para ajustar automáticamente la frecuencia y mantener una sincronización precisa los convierte en una tecnología fundamental en el campo de la electrónica.